Buenas, soy Luca, bienvenidos a la parte 4 de la guía. En el video pasado terminamos viendo un ejemplo de cómo crear un menú utilizando las estructuras de control y de repetición. Y al final me pareció que era suficiente para poder comprender el tema, y así que preferí seguir con lo que serían los arreglos y el próximo tema para poder dar un ejemplo más concreto y bastante completo. Así que bueno, sin más que nada, vamos con arreglos. Bueno, los arreglos vendrían a ser otro tipo de dato. Como habíamos dicho, existían los tipos de datos primitivos y definidos por el usuario. Los primitivos ya los explicamos y faltaban los definidos por el usuario, los cuales a su vez se dividen en simples y compuestos. En cuanto a simples, podemos definir los que son por enumeración y por subrango, mientras que los compuestos ya se definen en conjuntos homogéneos y conjuntos heterogéneos. Por lo tanto, llamamos conjuntos homogéneos a los arreglos y conjuntos heterogéneos a los registros. En este caso, en el video de hoy, vamos a ver sobre arreglos. Así que bueno, en cuanto a características de un arreglo tenemos esto. Es decir, que un arreglo es un tipo de dato estático, es decir, que se determina la cantidad de datos y no varía. También es un tipo de dato compuesto, como ya vimos, es un conjunto homogéneo. Cada valor está referenciado por su posición. Es decir, cada valor va a estar asignado solamente a una posición de lo que sería el arreglo. Y por otro lado, la posición está definida por índices. Es decir, que un índice es el que define cada posición del arreglo. Y por último, la dimensión del arreglo equivale a la cantidad de índices. Dependiendo de cuántos índices, depende la dimensión. Para ver varios ejemplos, tenemos de un índice un vector, de dos índices una matriz y de tres índices tenemos varias tablas. Bueno, explicando de otra forma, una buena definición de arreglo sería que tenemos un conjunto de datos que siempre van a ser del mismo tipo de dato dentro de lo que sería un arreglo, que puede ser un vector, una matriz o lo que sea. Es decir, en este caso, en el vector, en cada una de las posiciones 0, 1, 2, 3 hasta la posición n, vamos a tener el mismo tipo de dato, que obviamente el dato puede variar. Si tenemos un tipo de dato entero, en cada uno de estos podrá variar, no sé, 1, 3, 10 o cualquier entero. Como es un conjunto homogéneo, tiene que ser del mismo tipo de dato, no puede ser distinto, es decir, no podemos tener un entero acá y un real acá. Y en cuanto a los ejemplos, como ven, un índice es un vector ya que es un solo índice que va desde 0 hasta el número que queramos. En cambio, con dos índices va a ser una matriz. Un índice va a ser horizontal y el otro vertical. Por lo tanto, 0, 0 sería esta, 0, 1 sería esta y así hasta el nm. Por último, otro ejemplo, tenemos tres índices. Tenemos uno para horizontal, otro para vertical y otro que cambia de tabla. Obviamente pueden ser más de tres índices, pueden ser los que se quieran, pero son los más usados. Así que bueno, ya definido lo que es un arreglo, pasemos a ver su sintaxis en pseudocódigo. En pseudocódigo su sintaxis básica sería esto. Primero tenemos los tipos estructurados, donde ahí definimos el arreglo. Como ven, tenemos el nombre del arreglo, igual arreglo, la cantidad de números que queramos. Separados por coma es porque si ponemos dos números será una matriz, tres números será el ejemplo de tablas, un solo número será un vector y por último el tipo de dato que tendrá este arreglo. Luego en variables declaramos lo que vendría a ser el arreglo, le damos un nombre y es de tipo de dato, tipo estructurado arreglo, como ven es el mismo nombre de acá, puesto en una variable. Y para hacer referencia en el programa, en el hacer, usamos el nombre de la variable, entre paréntesis la posición, es decir, más conocido como el índice, dos puntos y le asignamos el valor. Luego, bueno, los fin hacer y fin programa para cerrar bien el programa, y esto sería la sintaxis del arreglo. Pasemos a un ejemplo para que se entienda mejor. Como vemos, programa ejemplo. Tipos estructurados, declaramos un vector, arreglo de 10, es decir, va a haber 10 posiciones en el vector, y las 10 posiciones van a ser de tipo entero 2. En variables, declaramos vec de tipo vector, índice de entero 2 y respuesta de entero 3. Bueno, antes aclarar que los arreglos se suelen usar con repetir para o con for, que sería lo mismo, ya que repitiendo con un índice se puede llenar absolutamente todo el arreglo. En este caso pedimos que ingresen un número para la posición del índice, suponiendo que el índice es 1, pedirá que ingresemos un número para la posición 1, leemos el número que se ingresa, y luego a nuestro vector, en la posición del índice, en este caso 1, vamos a agregarle la respuesta. Fin repite para. Entonces pasa el índice a 2, ingrese el número para la posición 2, lo leemos y en la posición 2 del vector ponemos el resultado. Y así hasta 10.
Como ven, es un ejemplo bastante sencillo, tiene muchísimos usos que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero bueno, una estructura que se tiene que agarrar desde poco porque cuesta bastante entenderla, así que empezamos con lo básico. Por otro lado, pasemos a la sintaxis de C. Como ven, para declarar nuestro arreglo, vamos a poner el tipo de dato, el nombre y entre corchetes las posiciones. En el caso de que queramos que sea una matriz, tendremos que poner dos corchetes, uno para el horizontal y otro para el vertical. Y luego hay que también declarar dos enteros que van a ser los índices para recorrer la matriz. Y bueno, luego en el main, haciendo referencia a la posición, igual que en pseudocódigo, podemos darle valor a las posiciones. Así que bueno, para entenderlo un poco mejor, pasemos a un ejemplo. Bueno, pasemos con el ejemplo en C. Como ven, incluimos las dos librerías que incluimos siempre. Luego declaramos un arreglo de tipo entero, que sea un vector de 5 posiciones, y también declaramos un índice. Luego en el main, hacemos un for, y ponemos que el índice sea igual a 0, que vaya hasta menor a 5 y que vaya de 1 en 1. Esto para poder inicializar todas las posiciones del vector. Es decir, inicializar es poner todo a 0. Como ven, este for va a recorrer todas las posiciones y en cada posición del índice va a ponerle valor 0. Luego, un for también de la misma forma, pero esta vez cargando el vector. Vamos a decirle que es la posición del índice, que ingresemos un valor y lo leemos en esa posición del vector. Como ven, tipo entero, en la dirección de memoria de la posición del vector. Luego un clear screen para que se borre y no nos quede todo junto. Y con esto ya se cargaría el vector. Luego otro for idéntico, pero para mostrarlo. Como ven, vector posición, la que va del índice, el valor, y acá directamente ponemos también tipo entero. Y esta vez ponemos la variable del vector en la posición en la que está y nos lo mostraría. Y para finalizar, un getCharacter para poder leer todo lo que nos mande. Así que bueno, ejemplo sencillo, vamos a ver cómo funciona. Vector posición 0, ingrese valor. Vamos a poner 45, posición 1, 63, posición 2, 1, 3, 76 y por último 75. Nos muestra todo, cada valor de la posición, y este sería el vector. Sería un vector de 5 posiciones que va de la 0 a la 4 y en cada una tiene un dato que es un entero que es distinto en cada una. Recuerden que todos los ejemplos que hacemos están en el GitHub, así que son de gran ayuda. Así que bueno, espero que les haya servido. En los próximos videos vamos a estar viendo lo que serían los conjuntos heterogéneos o registros y posiblemente también muchos ejemplos de ejercicios para que se pueda entender mejor. Así que bueno, nada, si les sirvió, dejen su like. Suscríbanse si quieren más contenido. Todas las consultas o ejercicios que quieran resolver, déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo.